Descargo de responsabilidad. Este fic no me pertenece como las imágenes y la música. Derecho a sus respectivos creadores. Este fic le pertenece a Snow Mystics. Capítulo 1. La llegada Sainz en el mundo de XD, básicamente. Eventualmente se refleja en algunos eventos de Overlord. Tipo. Fic de comedia basada en malentendidos con hentai ocasional y salpicado de terror. Espere muchos malentendidos intencionales y no intencionales a nivel de Sasuga Ainz-sama. Además, si eres cristiano incondicional, te advierto que esta historia contiene tonos que pueden causar angustia. Además, Momonga tiene un comienzo muy hostil en este fic, así que no te sorprendas si es un poco más paranoico y o reservado aquí en comparación con su comienzo canónico. Issei gritó de terror cuando una lanza de fuego atravesó su pecho, su corazón y quemó su espalda. El rating game entre Rias Gremory y Riser Phoenix había sido un desastre desde el principio. La caída había comenzado durante la visita de Riser al club de investigación oculta, que Riser había organizado para aprender más sobre lo que estaba haciendo su futura esposa, pero en realidad había sido un intento apenas velado de incitar a Rias a atacar a Riser. Y así darle a este último la oportunidad de hacer demandas a la familia Gremory. La estrategia del hombre había fallado al principio ya que Rias había mantenido la calma durante toda la reunión, al menos hasta que el peón de Rias, Issei, se enteró de la reunión por la reina de Rias, Akeno, y el chico había decidido para intervenir por el bien de su miembro potencial del harén pelirrojo de grandes pechos, que también resultó ser el rey de Issei, mientras que Issei era un mero peón en la alegoría del tablero de ajedrez, que era el sistema de nobleza entre la raza de los demonios. No obstante, la reunión entre Riser Phoenix y Rias Gremory había ido cuesta abajo desde allí a la misma velocidad y dirección que un camión de gasolina cargado conduciendo desde un puente hacia un lago de lava, y la velocidad solo había aumentado cuando Issei se había involucrado. Al final, Issei se alejó con la cara roja, en gran parte debido a la pelea de gritos apenas disimulada que tuvo con Riser. Riser se alejó con una bofetada en la mejilla, cortesía de Rias, mientras que el resto de los nobles de Rias y Riser se habían ido de la visita sin un solo rasguño. Issei, sin aliento y completamente indignado por el bien de Rias, no contó como daño de batalla, por lo que se le negó el premio solicitado de poder acariciar la cabeza de Rias. Y Pechos estaba claro que Issei no había entendido lo que había sucedido, ya que Issei le había pensado a Rias que el evento había terminado con su victoria definitiva. Akeno le había dado una mirada que habría electrocutado a un humano normal, y Rias estuvo a punto de llorar toda la tarde después de que Riser se fuera. A la mañana siguiente, el motivo del estado de ánimo desesperado quedó claro. Resultó que la falta de respeto y el daño físico hacia el hijo de la familia Phoenix durante la reunión le dio a la familia Phoenix una excusa para exigir una reparación a la familia Gremory. Por lo tanto, la familia Phoenix había solicitado que el juego de clasificación que Riser había discutido con Rias durante su reunión antes de la interrupción de Issei, un combate a muerte en equipo que liberaría a Rias de su matrimonio arreglado forzado con Riser o la obligaría a casarse con el hombre de inmediato, ya no tomaría más tiempo. Lugar en 10 días a partir de la reunión como Riser había planeado que se llevara a cabo. Más bien, el rating game se llevaría a cabo al día siguiente, ya que el incidente de Rias abofeteando a Riser le dio a este último una excusa para cambiar la fecha por despecho. Y la nobleza de Rias Gremory no había estado lista para el juego. Al día siguiente, los nobles se enfrentaron entre sí en la dimensión de bolsillo del juego de calificación dentro de Underworld, y minutos después del comienzo del juego, Rias Perage había perdido a su primer miembro. Asia, el obispo de Rias, no estaba preparada para el juego y, a pesar del intento de Rias de proteger a la niña, la monja convertida en demonio fue eliminada instantáneamente cuando Riser's Queen, una mujer que tenía una obsesión enfermiza con las explosiones, había bombardeado los Gremory. Área de inicio del equipo con suficientes explosivos para parecerse a un ataque de artillería en toda regla. El daño que infligió el bombardeo fue bastante escaso debido a su naturaleza dispersa, en comparación con la mayoría de las otras habilidades que los demonios pueden usar, pero Asia no tenía forma de mitigar el daño del área de efecto. Y así, el frágil sanador del equipo había sido el primero en retirarse. Fue una suerte que la dimensión de bolsillo tuviera capas sobre capas de protecciones y sistemas de detección que permitirían a cualquier miembro de la nobleza retirarse voluntariamente o verse obligado a expulsarse de la dimensión en caso de que sufriera suficiente daño para calificar como inminentemente letal. Pero ser demasiado descuidado aún podría resultar fatal, ya que el sistema de protección no era infalible ni realmente impecable.
Las muertes accidentales aún ocurrían a pesar de las protecciones, por lo que la mayoría de los participantes del juego de clasificación tuvieron especial cuidado para evitar ataques demasiado letales como la muerte accidental de un oponente. Piece podría conducir fácilmente a un círculo de venganza que, al final, solo sirvió para debilitar a ambas partes o tal vez incluso conducir a enemistades entre familias si un hijo o una hija mueren en la disputa. Tanto la familia Phoenix como la familia Gremory claramente tenían la intención de que la pelea entre Gremory y Phoenix se adhiriera al protocolo, pero parecía que Riser tenía otros planes en mente. Casi todos los ataques dirigidos hacia Issei habían sido casi letales o tenían como objetivo ser permanentemente incapacitantes, mientras que el resto de Gremorio e Erage había sido eliminado con una facilidad casi burlona, con la excepción de Aquino, que contra viento y marea logró casi eliminar a Riser. Quinn antes de sucumbir a sus heridas y la reina Fénix había logrado recuperarse gracias a un vial de lágrimas de Fénix que había rejuvenecido su cuerpo. Issei apenas había logrado eliminar el peón de Riser en combate, e incluso eso debido al hecho de que Koneko, la torre de Rías, había estado allí para distraer al peón. Más tarde, después de que Koneko había sucumbido a sus heridas, Issei había logrado usar su habilidad recién desarrollada, Dress Breaking Riser's Rock, una mujer alta parecida a One-sama que claramente había ganado el puesto al tener muslos que podrían haber aplastado bolas de boliche. Y caderas que probablemente podrían soportar el peso de toda una generación. Sin mencionar sus senos, que era lo que más preocupaba a Issei. El aspecto chino se había enfadado con Issei, lo que provocó que su brazo izquierdo se rompiera en múltiples lugares. Sin embargo, Issei había estado en conflicto sobre el tema ya que, por otro lado, su brazo se rompió, pero por otro lado, la niña aparentemente no tenía ningún sentido de la vergüenza y estaba balanceando sus enormes senos con sus patadas salvajes sin preocuparse por la modestia o por la salud de su columna vertebral. Issei llegó a la conclusión de que sus huesos eran un sacrificio digno. Sin embargo, con la mayoría de la nobleza de Rías retirada y solo Issei restante de las piezas, Riser había enviado toda su nobleza restante para rodearlos a los dos, seguido por el propio Riser que venía a desafiar a Rías e Issei a un duelo de 2 contra 1. En lo que parecía ser una muestra desconcertante de arrogancia. La batalla había sido completamente unilateral, a pesar de ser una pelea de 2 contra 1. Es como dijo Riser, este grupo es casi lamentablemente débil. Bubelluna, la reina de Riser Phoenix, pensó para sí misma mientras formaba parte del círculo que rodeaba el duelo que ocurría entre su rey y el rey y un peón de la nobleza opuesta. Sintió una cantidad no insignificante de molestia hacia la pelirroja que parecía estar luchando por su vida. ¿Por qué no puede darse cuenta de que Riser solo está haciendo esto por su bien? Si está desesperada por saltar a la cama con un pervertido despreciable como ese Pawn solo para molestar a Riser y tratar de que renuncie al contrato de matrimonio por disgusto, como Riser nos dijo que era el escenario probable, entonces seguramente debería poder ver que él solo está tratando de detenerla antes de que se desespere demasiado y comience a hacer cosas realmente estúpidas como intentar suicidarse. Todo el reenvío del Ratingame fue únicamente para evitar que hiciera algo drástico por desesperación y lastimarse a sí misma. Aunque entiendo que Riser se burla de ella de forma falsa solo para desequilibrarla, creo que es un poco excesivo cuando se muestra tan ingenua que cree todo lo que escucha, no es como su hermano le permitiría experimentar incluso la mitad de lo que Riser está parloteando. Riser tampoco se degradaría a sí mismo para hacer la otra mitad. ¿Ni siquiera puede reconocer eso? Bubelluna se mordió el labio mientras la chica pelirroja seguía resistiéndose a su amo, quien solo deseaba lo mejor para la chica, para la protegida, mimada y despistada princesa de Gremory que estaba actuando en contra de sus propios intereses. O al menos lo que Bubelluna pensó que era lo mejor para Rías, ya que en retrospectiva sabía que era un poco tonto suponer que un demonio hecho por humanos como ella podía entender lo que estaba pasando por la cabeza de la hija de la casa Gremory. Riser, solo, acaba con esto, acaba con esa pulga que tomó lo que era tuyo y profanó a Rías, y vuelve con nosotros. Podría hornear un pastel después. Xuelan consiguió golpeada por esa habilidad pervertida, así que estoy seguro de que le vendría bien un poco de ánimo. El hecho de que la reina de Phoenix Perage pudiera pensar en tales cosas durante el Rating Game mostró lo poco que le importaba Gremory Perage, o cuánto le preocupaba su fuerza. Miró la vista ante ella, y fiel a sus pensamientos,
Rías había durado 20 segundos completos en combate individual contra Riser Phoenix, 15 de los cuales Riser pasó deteniendo sus ataques y buscando una oportunidad de contraatacar a través de las ráfagas de poder de destrucción de Rías que destrozaron el patio de la proyección de Kuo Academia, frente a la cual los dos estaban peleando. Sin embargo, Rías finalmente tropezó, y Riser aprovechó la oportunidad para saltar hacia adelante después de regenerar su cuerpo, y pasó los siguientes 5 segundos golpeando las articulaciones de Rías para forzarla a arrodillarse, casi postrándose mientras rasgaba su ropa en pedazos que apenas cubrió el voluptuoso cuerpo de la muchacha. Y luego, Riser se volvió hacia Issei, quien fue arrojado al anillo hecho de miembros de la nobleza de Riser, ya que los dos caballeros de Riser habían sostenido al niño. Issei, ¡no! ¡Retírate! Rías gritó de dolor cuando se vio obligada a ver a Riser jugar y pelear con Issei frente a ella. Cada ataque que Issei hizo fue detenido y se volvió hacia el niño con una herida sangrienta entregada con la precisión de un sádico. Las manos de Rías se negaron a moverse, sus articulaciones estaban dislocadas y rotas hasta el punto en que solo podía ver el vuelo. ¡No, no! Issei, Akeno, Koneko, Yuuto, Asia, Rías había visto cómo su nobleza, su familia dentro de su familia, había caído frente a ella y en su defensa. Por su bien, para salvarla de un matrimonio sin amor. Los amaba a todos por eso, incluso si su intento había sido inútil al final. Todo lo que Riser tenía que hacer era administrar el golpe de gracia a Rías, y se consoló al saber que su hermano, Sir Zeus Lucifer, encontraría la manera de llevar a todos los pares de Rías a reyes dignos. Rías no se hacía ilusiones en cuanto a lo que el cruel Fénix exigiría de ella, ni cuál se convertiría en su lugar en el mundo. Estaba claro que él la convertiría en poco más que una fábrica de bebés, un papel en el que tener su propia nobleza. Era completamente innecesario a menos que Riser quisiera agregar más piezas a su harén por poder. Después de todo, el objetivo principal del matrimonio era asegurar que la casa Gremory tuviera herederos, ya que Rías era el último vástago de la casa ya que su hermano había renunciado a su derecho a la casa debido a que se convirtió en Mahou. Como tal, no se hacía ilusiones sobre lo que sucedería una vez que el matrimonio se pusiera por escrito. Pasaría a la casa Fénix y sus eventuales hijos e hijas pasarían a la casa Gremory. Sin embargo, al ver el duelo, Rías se dio cuenta de que Riser nunca tuvo la intención de que Issei sobreviviera al Rating Game, probablemente para entregarle un mensaje a Rías, para enseñarle cuál sería su lugar. La mirada en el rostro del rubio Fénix le dijo todo. O había arreglado que ocurriera un accidente, o tenía una manera de eludir la función de retiro automático por lesiones del Rating Game. Claramente no había olvidado los insultos de Issei hacia él, ni la mirada que Rías le había dado a Issei, o la bofetada que le había dado a Riser después de que Riser insinuó que Issei era el intento de Rías de insultar su arreglo al acostarse y resucitar al ser humano más inútil que pudo encontrar. Riser no iba a simplemente retirar a Issei. Iba a matar a Issei. No retrocederé. Bost. Issei le gritó a Rías cuando el Sacred Heart del niño, Boosted Heart chocó contra el movimiento perezoso de una espada de Riser, el hombre que sostenía una espada que había tomado prestada de su caballero. Ahora no. Esto es mi culpa, si no lo hubiera hecho, te lo compensaré. Bost. Issei, no. Rías sintió que su corazón latía ligeramente. Tal vez fue solo la situación, su desesperación por su destino futuro, o una combinación de todo, pero en este momento Issei parecía un hombre. No dejaré que esta escoria te atrape. Bost. Issei, la garganta de Rías se trabó cuando se dio cuenta de que su única opción era rendirse voluntariamente. Ah, entonces, ese era el plan de Riser. Ahora se dio cuenta de que Riser estaba tratando deliberadamente de hacer que Rías perdiera por su propia voluntad, para permitirse someterse al Fénix, y estaba usando a Issei como herramienta para ello. Sométete, o mataré a este niño fue lo que dijeron las acciones de Riser. Ríndete voluntariamente, a mí. La gota que colmó el vaso de Rías fue arrebatada de sus manos, su esperanza de que cuando Riser la hubiera retirado a la fuerza, ella podría haberse empujado al ataque para forzar su letalidad, un accidente para escapar de su futuro. Hubiera preferido morir que convertirse en la cerda de Riser. Pero, si hago eso, Issei morirá, Rías Gremory, le colocaron una mano en la boca, seguida de una mordaza de bola que convirtió su intento de rendirse en gárgaras. Los ojos de Rías se abrieron como platos cuando escuchó la risa casi maníaca de Riser. Apartó la mirada del robot todavía desnudo de Riser, que la había amordazado, y miró al hijo de Fénix. ¿En serio?
Tú, estimada hija de la casa Gremory, mi esposa a partir de mañana, ¿te entregarías para salvar a este mono peón peón? Riser pasó su mano por su cabello rubio mientras dejaba caer la hoja que había estado usando de su otra mano. Ajaja, debe haberte follado como el animal que es para que desarrolles ese tipo de afecto, o tal vez estás diciendo que debería perdonarlo para que pueda observar desde la cama mientras te tomo en nuestra noche de bodas, y todas las noches. Después, tal vez arreglaré que mi reina sea cambiada por esa chica a la que llamaste tu reina, ¿a qué no? ¿No es así? Ella también puede mirar, y unirse a mí en la cama después. Los gritos de Rias se perdieron en la mordaza cuando se dio cuenta de que Riser la había engañado deliberadamente para creer que podía renunciar por declaración y salvar a Issei, solo para quitarle la esperanza ante sus ojos. Issei, no, tú, no puedes, cállate, calvo. Salvaré a Rias. Bost. Issei le gritó a Riser mientras saltaba en el aire mientras la sangre brotaba de sus fosas nasales y oídos gracias al esfuerzo de usar Bost tantas veces. El niño usó una pieza de mampostería como una especie de trampolín, y materializó sus alas de diablo para elevarse aún más en el aire para un ataque final. Rias vio claramente que Issei estaba completamente preparado para usar Bost Edgar hasta el punto de que su cuerpo se rompería, si fuera necesario, para golpear la cara del Fénix. El hombre se quedó inmóvil por un rato mientras contemplaba el insulto. Y luego movió su mano en el aire. Calvo, Ja, ¿perdiste tu enfoque, Morir. Ish, nu. Ah. Un chillido de desesperación medio ilegible vino del observador pelirrojo de la pareja. Issei sintió como una lanza hecha de llamas de fénix atravesaba su pecho, su corazón y salía de su espalda, paradójicamente sosteniéndolo en el aire a pesar de estar hecho de llamas concentradas. El hombre que sostenía la lanza sostenía al niño con facilidad mientras lo miraba como uno mira un insecto aplastado debajo de sus zapatos más finos. La llama se extendió como una telaraña dentro del cuerpo de Issei. Ría, La sangre brotó de la boca de Issei y el cuerpo de Issei se volvió flácido. Ah, fue divertido. Una voz profunda y siniestra resonó en un salón real. Los estandartes ondeaban en un viento inexistente mientras una criatura de poder ilimitado, intelecto incomparable, carisma inquebrantable y aura de muerte inevitable se recostaba en un trono real que habría arrojado a panteones enteros de dioses a la envidia y la desesperación. O al menos ese fue el personaje aéreo que Momonga creó a su alrededor debido a la construcción muy pesada de juego de roles que había hecho. En retrospectiva, probablemente debería haber optado por un conjunto de habilidades más meta o intentar centrarme más en las habilidades de cortador de galletas en lugar de las generales y relacionadas con la nigromancia, aunque, no creo que mi billetera podría haber seguido el ritmo si me hubiera propuesto tener mi nombre entre los jugadores de primer nivel resopló, o al menos hizo el sonido de un resoplido. Un enorme esqueleto de casi 2,5 metros de altura, o más bien 7 pies con los pies extra de la ominosa capucha que cubre sus hombros y cabeza, no podía resoplar del todo debido a la falta de partes carnosas apropiadas, pero al menos podía hacer el sonido lo suficientemente convincente como para engañar. Al menos él mismo y los NPC reunidos frente a él. Aunque engañar a los NPC probablemente no tomó mucho, considerando que no podían moverse o pensar por sí mismos, siendo NPC. Los NPC, sirvientas, mayordomos, monstruos, guardianes, ángeles y demonios que hicieron los guardias y centinelas de la gran tumba de Nazarik, la base del gremio creado por jugadores Ainz o Algorun, se arrodillaron cuando Momonga bajó la mano y miró hacia arriba. El contador de tic-tac en su vista. Y así, llega el final de la era final. ¿Cómo podría él, Suzuki Satoru, un hombre de negocios que gastó todo su dinero sin lo esencial para el juego de realidad virtual de cuerpo completo Yggdrasil no estar presente cuando el juego finalmente se apaga? No pudo el cierre cerraría una página de su vida, una página que le había llevado la mayor parte de su vida adulta a escribir, así que al menos quería escribir sus últimas frases con oro y polvo de rubí. Por esa razón, vació el tesoro de artículos selectos de clase mundial y otros artículos con los que sentía una afinidad particular y los movió a su inventario personal. Es así como se sintieron los faraones de antaño cuando fueron enterrados con sus tesoros, enfrentando el viaje final rodeados de sus fieles servidores y los tesoros acumulados en vida mientras se sella la cripta. Suzuki, no, Momonga cerró sus ojos, las funestas luces rojas en sus órbitas vacías se atenuaron hasta convertirse en ascuas. Ainz o Algorun, fue divertido, volvamos a encontrarnos en el próximo juego. Antes de Momonga el reloj marcaba las 5, 4, 3, 2, 1.
Ai Momonga abrió los ojos cuando algo le causó dolor en el pecho. Y vio que estaba siendo sostenido a 2 pies en el aire, suspendido por una lanza llameante sostenida por un hombre rubio de aspecto feroz, en un campo de batalla que parecía el patio de una escuela secundaria que había sido bombardeada por morteros y artillería. Apropiado, ya que dicha escuela secundaria estaba cerca de ellos, luciendo igualmente descascarada. Los años de experiencia PvP de Momonga se activaron antes de que lo hicieran sus pensamientos racionales. Parada de tiempo. Momonga trató de dejar escapar un suspiro. Fue algo difícil considerando la cantidad de sangre que inundaba sus pulmones. Luego, el lanzador de magia esquelético de clase Overlord se dio cuenta de que había estado cubierto de carne y sintió un pánico claustrofóbico. El sentimiento fue reprimido a la fuerza, y Suzuki Satoru se asustó por cómo había contemplado seriamente quitarse la piel y la carne que naturalmente cubría su rostro. Ese sentimiento también fue suprimido. Pasó un segundo y Suzuki Satoru, ahora en un estado de relativa calma, se dio cuenta de que había sido pescado con lanza desde el cielo como si hubiera estado a mitad de un salto, y fue ensartado con una vara ardiente. Trató de dejar escapar gritos estridentes y aterrorizados, pero falló. El pánico pareció alcanzar un tope máximo después de un solo intento de chillar, y la emoción descendió como si alguien hubiera tocado su cráneo y empujado la sensación de vuelta a un lugar oscuro. Esquina de su mente con un palo largo. Atravesé ambos pulmones, rompí mi corazón en pedazos, brazo izquierdo roto, el cerebro racional de Momonga se puso a toda marcha analizando la situación, sorprendiéndolo cuando la parte de él que era Suzuki Satoru se estaba preparando para comenzó a entrar en pánico de nuevo mientras la parte de su mente que era Momonga estaba resistiendo el impulso de tratar de quemar la carne que se aferraba a su estructura esquelética. ¿Algún tipo de supresión de emociones? Eso era parte de la especie no muerta, la capacidad de ignorar las emociones y reprimirlas extrañas. Inmunidad a los encantamientos y resistencia al control mental. Etc. Probablemente debería concentrarse en la tarea que tiene entre manos. Momonga se dio cuenta de que sus pensamientos comenzaron a volverse más y más recortados, omitiendo palabras a medida que pasaba por escenarios probables en busca de respuesta a una pregunta muy candente. ¿Qué pasó? Suzuki Satoru gritó mentalmente antes de que la confusión y el pánico fueran reprimidos una vez más. Tengo que improvisar ahora y pensar más en esto más tarde. Time Stop requiere demasiado maná para mantenerse durante largos periodos. 10 segundos es probablemente lo mejor que debería hacer si quiero poder luchar correctamente después, y ya han pasado 3 segundos, lo primero es lo primero. Momonga miró al hombre rubio que lo había atacado. ¿Eso sacó suficiente sangre de mis pulmones? ¿Tengo pulmones? No, distracciones, concéntrate, Delay Magic. Truedea Delay Magic. Detectar vida. El daño no se podía infligir ni recuperar mientras el tiempo estaba detenido, pero se podían lanzar hechizos y, con la demora adecuada en la activación, el hechizo se lanzaría en el momento en que el tiempo reanudara su flujo. Magia retardada. Cuerpo de berilo refulgente. Magia retardada. Cuerpo de rubí refulgente. Momonga enumeró más hechizos. No estaba seguro de qué tan fuertes eran los enemigos en donde quiera que estuviera, pero con muerte verdadera podía medir un poco el nivel aproximado de un enemigo ya que el hechizo infligía un daño constante independientemente de que también golpeara, siendo una muerte instantánea en niveles bajos. Nivel o objetivos no preparados. Lo que significaba que podía medir el nivel aproximado del enemigo en función de si resistían el hechizo o no, a diferencia de algo como bola de fuego que podía causar una cantidad variable de daño según el área de golpe exacta y el nivel del oponente. Un tiro en la cabeza sería infligir más daño que un clip de un ala, por ejemplo. Los otros 2 hechizos mejorarían sus 2 debilidades. Darle resistencia al daño contundente, la pesadilla de los esqueletos y el daño por fuego. Teniendo en cuenta que fue ensartado con una lanza, o bastón, hecho de fuego, este último parecía muy importante y si la lanza era realmente un bastón, la falta de resistencia innata al daño contundente podría convertirse en un problema muy serio muy rápidamente si no tenía cuidado. Momonga miró a su alrededor para ver posibles nuevos oponentes mientras terminaba de lanzar sus beneficios básicos, con la intención de conservar su maná hasta que supiera más de lo que podían hacer sus enemigos. Sus ojos escanearon el anillo de NPC que lo rodeaba, y lo que vio lo dejó atónito cuando sus ojos se dirigieron a una mujer con una figura muy curvilínea y un busto igualmente amplio que ostentaba descaradamente ambos en una postura testaruda y de piernas anchas. El efecto se amplificó aún más cuando la mujer estaba completamente desnuda.
¿Son esos pechos descubiertos? Afeitados. ¿En el juego? Ahora me siento como una especie de pervertido adolescente. Espera, ¿sigue siendo Yggdrasil? El servidor terminó, ¿verdad? Esto no es un nivel de vaca, aunque, mirando a la señorita Flasher allí, necesito salir más. Suzuki Satoru suspiró mientras se frotaba mentalmente la cabeza. Espera, en Neo Japan Devdive VR los juegos no pueden tener desnudez de cuerpo completo a ese nivel por mandato del gobierno. ¿Qué demonios? ¿Están todos los modelos de juegos humanos realmente desnudos dentro de la ropa y nadie se dio cuenta? Oh. La supresión de la emoción atrajo el ruido cada vez más divagador y aterrorizado a un rincón oscuro, lo que le permitió a Momonga considerar las ramificaciones. No, tendré que experimentar más tarde. De ninguna manera los desarrolladores de mierda escondieron un eroge dentro del DDVR y nadie se dio cuenta. No. Pero Orochi no habría tenido un día de campo. 9 segundos. Momonga llegó a su etapa final de consideraciones, ese ser, que eran amigos o enemigos con el propósito de ataques preventivos, fuera del enemigo obvio que lo había atravesado. Esa chica pelirroja arrodillada con BDSM y Flasher Girl no parece un enemigo, por su pose y estado del cuerpo, el resto solo está dando vueltas y mirando. Tal vez esto sea una especie de pelea en la arena o una pantalla de selección de personajes. Esperemos lo primero. Parada de tiempo terminó. Momonga cayó cuando la lanza de llamas se desvaneció en la nada y dio un paso firme. ¿Teletransportación? Como esperaba, el hombre rubio frente a él desapareció instantáneamente después de que Muerte Verdadera y Detectar Vida golpearan, y Momonga se armó de valor para lanzar teletransportarse una vez que el objetivo volviera a entrar en su rango de detección. Se teletransportó después de ser golpeado, por lo que no murió. Detectar Vida también desapareció, por lo que la rubia murió de alguna manera después de teletransportarse, lo cual es poco probable ya que Muerte Verdadera es solo un hechizo de 9º nivel y se activa instantáneamente al aplicarse sin daño con el tiempo, o el hechizo se disipó, lo que es probable, o el hechizo no lo golpeó debido a esquivar, lo cual es posible, o tenía datos falsos. Vida activo, lo cual es casi seguro. Un enemigo astuto seguro, no puedo bajar la guardia. Momonga casi lanzó Chain Dragon Lightning, un hechizo de cadena de rayos, en el círculo de observadores cuando escuchó el eco de una voz femenina desde algún lugar, casi como si viniera de un altavoz. King, Riser Phoenix, se retiró. Rias Gremori gana el juego de calificación por jaque mate. Issei-kun, la exhibicionista de BDSM pelirroja, pareció perder el conocimiento mientras se dejaba caer de espaldas. Tan pronto como su espalda golpeó el suelo, el círculo de observadores alrededor de Momonga se teletransportó y provocó que Momonga maldijera en voz baja. Maldita sea, ¿y si todos ellos fueran jugadores y yo fuera convocado para una emboscada? Ese otro tipo podría disipar, engañar o resistir detectar vida, así que fue una tontería no lanzarlo a los demás también, al menos me habría dado información si son NPC, o al menos me habría dado una pista. No muchos jugadores saben falsificar adecuadamente los números de HP con datos falsos. Momonga lanzó magia silenciosa. Detectar vida sobre la pelirroja amordazada y asintió mientras pensaba que ella era realmente buena en ilusiones o que era un NPC, ya que los jugadores adecuados tendrían al menos 100 o 1000 veces la salud que ella tenía. Eso, o ella era una nueva jugadora. Me teletransporté de alguna manera a la zona de inicio de un jugador humano. Eso sería, un poco aterrador. ¿Cuántos humanos de nivel máximo habría para proteger a los de bajo nivel? ¿Centenar? Correcto, debe haber preparado esta área a fondo. Lo más probable es que las áreas circundantes estén atrapadas o convertidas en campos de minas. No puedo actuar precipitadamente antes de determinar sus especializaciones. Momonga sintió una gota de sudor muy real correr por su cuello mientras esperaba que el tipo rubio con lanza de fuego regresara al rango sensorial de Momonga, o al menos colocara algún tipo de hechizo de aura en el área, arrojara una bomba o lanzara un ataque de largo alcance, o desatar un hechizo de nivel superior. Usarse a sí mismo como una trampa, o más bien, como un cebo, era una jugada arriesgada, pero tenía pocas opciones, además de intentar usar Perfectum Knowable o algo así para esconderse. Pero si el enemigo se da cuenta de que ha usado Perfecto Desconocido para borrar su aura y presencia de la percepción, el enemigo podría tomar medidas para contrarrestarlo, y así Momonga perdería la ventaja de lo que era básicamente una habilidad que otorgaba un ataque furtivo gratuito en el enemigo. Maldita sea, si se retiró a una dimensión de bolsillo,
puede negar el tiempo de lanzamiento de un supernivel sin usar consumibles y simplemente depositarse después de que se complete el lanzamiento y libere el hechizo. Malditos desarrolladores de mierda para ese parche de equilibrio y malditos lloriqueos que superniveles hace que los lanzadores sean demasiado vulnerables. Al menos tienen que reorientar el hechizo antes de que puedan desatarlo. Eso me da la oportunidad de teletransportarme antes de que lo que venga me golpee. Momonga sintió que su enfado petulante superaba el límite de su presión y era rechazado. Maldita sea, bien, antes de eso, tendré que asegurarme, si esto realmente es un juego de DVR, no hay forma de que tengan una entrada sensorial táctil para eso. Momonga caminó hacia el NPC/novato derivado, echó un vistazo a una parte de su anatomía y extendió la mano. Alguien realmente empujó el control deslizante al máximo, la carne suave y hinchable bajo la mano de Momonga se sentía muy real, muy cálida y Momonga estaba muy seguro de que algún funcionario de la gerencia media de la regulación de censura del gobierno estaba recibiendo sobornos muy altos para mirar hacia otro lado, lo cual era poco probable considerando el castigo por ser atrapado. Tanto de empresa como de particular, ¿son reales? ¿Realmente reales? Momonga susurró, su boca seca excepto por el sabor a sangre. Entonces, ¿es esta, la realidad? Sí, esos son los senos de mi hermana y son muy reales. Una voz enfadada al borde de la indiferencia e increíblemente molesta invadió los pensamientos de Momonga a través de sus carnosos oídos. Me sorprende que todavía estés vivo, Issei-kun, pero debes ir a la enfermería ahora mismo, a menos que tengas la intención de morir haciendo lo que amabas, al menos según lo que escuché de Rías. Momonga levantó la vista de sus descubrimientos para ver que la escuela del campo de batalla se había convertido en una especie de vestíbulo de entrada que recordaba ligeramente al 9º piso de Nazarick, aunque solo en el techo alto y el aspecto de los amplios pasillos, ya que el marmoleado, el dorado y el arte en general requerían algo de trabajo. Espera, ¿algo me acaba de teletransportar? El enemigo tiene hechizos de teletransportación dirigidos. Esto no es bueno, necesito averiguar cuáles son los requisitos para activarlo, de lo contrario, ese tipo rubio simplemente me teletransportará de regreso a la zona de salpicadura de un hechizo de nivel superior después de que me teletransporte lejos. Las palabras que Momonga acababa de escuchar causaron sus pensamientos. Para hacer una pausa, y sus ojos para volverse hacia una nueva amenaza. Un par de miradas que le enviaron una sirvienta canosa desconocida y un hombre pelirrojo desconocido hicieron que Momonga se estremeciera en contra de su voluntad. Ataques psicológicos silenciosos y no dañinos. Pero los no muertos son inmunes a la intimidación Y. Antes de que se diera cuenta, el hombre pelirrojo se cernía sobre Momonga y la sirvienta canosa estaba tirando del tembloroso monstruo pelirrojo bajo las manos de Momonga. Libérelos, por favor, Issei-san. Mi hermana necesita atención médica y, por favor, disculpe mi suposición, pero dudo que su marca específica de masaje curativo ayude. Momonga sintió que el sudor que corría por su cuello se multiplicaba por 100 mientras las palabras del hombre pelirrojo, aunque suaves y casi serviles en contenido, goteaban positivamente en lo que Momonga solo podía llamar algún pan. Trató de manosear a mi hija, así que le rompí la columna y lo arrojó desde el techo. Energía, el nombre proviene de esa noche cuando el antiguo maestro del gremio de Ainzo Algorun, Touchme, y el nuevo maestro del gremio del mismo gremio, Momonga, tuvieron una charla durante una incursión cuando Touchme parecía estar muy agitado. Suzuki Satoru se sorprendió mucho al encontrar en las noticias del día siguiente que un joven no identificado aparentemente se había suicidado al romperse la columna y tirarse de un rascacielos, en ese orden. Luego notó que una pared cercana tenía una gran ventana y vio su propio reflejo en ella. Es decir, que su rostro era el de un completo extraño, que estaba cubierto de sangre y cuya piel se veía extremadamente pálida mientras que sus ojos estaban nublados como esos de una persona muerta. Momonga hizo una pausa por un momento mientras consideraba algunas teorías posibles. En primer lugar, soy, muy posiblemente, Isekai de Nuneroge, y tengo un cuerpo carnoso que parece un completo extraño. El espejo había mostrado tanto para el último, y los senos blandos eran una pista lo suficientemente buena como para el primero. En segundo lugar, actualmente me enfrento a un hermano mayor o una hermana mayor enojados mientras me atrapan amasando los senos desnudos de la hermana pequeña de dicho par para un experimento. El hombre pelirrojo que lo miraba fijamente era suficiente pista. Tercero, esto también es posiblemente la realidad. La teoría de Isekai lo insinuaba, pero Momonga no quería descartar la posibilidad de un percance en el sistema de inicio y cierre de sesión de Yggdrasil.
Todavía no hay datos concretos sobre los niveles o capacidades del enemigo. Suponga hechizos instantáneos de nivel superior o tal vez hechizos de nivel superior en cualquier momento. La súbita retirada y emboscada del hombre de cabello rubio estaba causando que los niveles de estrés de Momonga aumentaran, al menos hasta que fue reducido a cero por la fuerza. Además, puede haber o no camarillas de jugadores humanos que secuestren a jugadores no muertos y o no humanos con teletransportación forzada remota y los maten instantáneamente. Si bien no sorprende, hacerlo en el área de novatos humanos parece extraño. Momonga se sentía bastante paranoico ante tal posibilidad. Si bien tenía sentido que los humanos tuvieran un esqueleto debajo de su carne, el hecho de que él fuera un esqueleto con carne humana lo volvió bastante paranoico sobre lo que sucedería si alguien descubriera que lo era, de hecho. Un esqueleto.